Namaskar. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, física, mental y espiritualmente. El tema de hoy es sobre aparigraha, el quinto punto de los códigos morales y éticos de Yama y Niyama. Este quinto punto de Yama se refiere a la austeridad, vivir una vida simple solo con las cosas necesarias para la sustentación de la vida y no con cosas superfluas. Es súper este punto porque te invita a que no acumulemos riqueza exagerada y menos de manera amoral, de que podemos nosotros conquistar nuestro estándar de vida, nuestro estatus material en este mundo, en esta encarnación, de manera noble, de manera positiva, sin dañar a los otros, sin trampas, sin trucos, sin corrupción, y lo que logremos sea a través de nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro trabajo, de una manera moral. No obstante, aparigraha en la India, en unos momentos históricos donde los monjes se les exigía mucho poder cumplir con todos los votos, aparigraha se interpretaba también como vivir una vida de pobreza, o una vida incluso de no esperar nada de nadie, e incluso no regalos. Los monjes no aceptaban regalos, pero eso es para aquellos momentos, o para los monjes de hoy en día que quieren vivir una vida alejado de todo materialismo, alejado de compromisos incluso con sus alumnos o discípulos, que los comprometen o los distraen de su meta, de la iluminación, o como quieran llamarlo. Pero en el caso general, aparigraha apunta a que no seamos materialistas, que no seamos codiciosos, que no nos llenemos de acumulación de cosas materiales que realmente al final no la utilizamos. O esto conlleva también que explotemos la naturaleza, explotemos el hombre con el hombre, y también tengamos un excedente, demasiado cosas materiales en este planeta, a la cual se pierde el equilibrio con la naturaleza y demasiados insumos para poder ser felices. Entonces nos ponemos en un contexto más espiritual de poder tener las cosas necesarias, tener nuestro confort, tener cierto tipo de riqueza para nosotros poder tener excedente, estatus de vida y poder estar más calmo, más tranquilo, porque ya tenemos las necesidades básicas satisfechas y ahora nos concentramos un poco más en un mundo interno, un mundo espiritual. Pero si no tenemos el estómago lleno, si no tenemos excedente material, no podemos ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. Por eso es tan importante entender el concepto de aparigraha. El problema no es la riqueza, el problema en este planeta es la pobreza. La riqueza que tenemos está mal distribuida, en manos de pocos y sufriendo muchos. Entonces, allí es donde apunta aparigraha el punto de vista social, de que tratemos de ser controlados, moderados en los bienes y riqueza que tenemos. Pero no hay problema con la riqueza, el problema es con la pobreza, material, incluso mental o espiritual. La abundancia, la prosperidad es muy buena, que todos seamos prósperos, que podamos repartir la riqueza para la prosperidad, pero como un puente hacia la liberación, como un puente hacia la iluminación, y no quedarnos sometidos a las leyes de la física, a las leyes de la química, a las leyes de la impermanencia, a las leyes del materialismo. Vivimos un cuerpo carnal, encarnamos aquí, necesitamos insumos físicos, pero para nosotros utilizarlos a ellos y ellos nos utilizan a nosotros. Entonces tratamos de vivir una vida terrenal con los insumos de manera equilibrada, de manera armónica, sin quitarle las cosas a los demás, como dice Asteya, tratando de llevar una vida lo más moral posible y una vida sencilla para poder nosotros no tener tanta distracción, poder tener lo necesario y después entonces canalizar esa energía para el interior. Aparigraha en otro sentido también nos dice desapego. Podemos tener el dinero y las posesiones y los bienes, pero también saber que en cualquier momento podemos perderlo y estar preparados de que las cosas son impermanentes, y desapegarnos, aprendernos también a dejarlas, a soltarlas, nos ayuda tanto en esta vida como también en la próxima vida o cuando dejemos este cuerpo físico. Porque recuerden que la vida continúa y cuando dejemos las cosas materiales también tenemos que estar relajados con ella para no estar perturbados post-mortem. Entonces, en todos los casos, tanto en una vida terrenal como en una vida espiritual, es una inversión aparigraha. Este principio de la austeridad es recomendado en todos los niveles.
por el bien de todos y de todo. Espero que haya sido de su beneficio esta información, que sigan indagando, informándose sobre el mundo del yoga, de Yama Niyama, que está en el Ashtanga Yoga, de Patanjali, y que sea de su utilidad. Todo lo mejor, chicos. Espero que, tengan una vida próspera, llena de abundancia externa y interna, por el bien suyo, de su familia y de la humanidad. Namaskar.